Aquí estoy de verdad muy complacida de tener a don Pepe en un escenario diferente al que siempre nos vemos, porque don Pepe está muchas veces en mi consultorio y hablamos cosas así, le hago muchísimas preguntas de temas de aumento, de código, de sindicalismo, pero qué bueno que lo puedo tener hoy con nosotros en A Tu Salud. Bendiciones, don Pepe. Bendiciones y decirles que a los amigos televidentes que los médicos siempre, no está en un consultorio, tienen aprensión siempre, como siempre, eso es siempre así, no importa Sí, la rama que sea. sí. Pero en la doctora Oceanía, usted siente como una aura positiva. Ah, qué lindo, Después que gracias. llega, se calma, está tranquilo, Gracias. y como que siente una confianza enorme, independientemente del tiempo que haga que la conozca. Sí, Y eso es gracias. bueno para nosotros, que demuestra que usted es una mujer de mucha fe. Amén. Es una bendición para mí. Infunde fe a Amén. nosotros. Una bendición para mí. Así es. Bajo ese tenor, el tenor de la fe, don Pepe, y siendo justos, sin tener miedo, porque yo soy una empresaria de mi pequeña empresa. Claro, claro. Entonces, a veces la gente no le gusta hablar de los temas que tienen que ver con el aumento de salario, con los movimientos sindicales que usted preside. Yo digo que don Pepe es el sindicalismo. Así es. Porque años escuchándole, defendiendo, está siempre activo, viajando, actualizado. Y la gente no sabe, no conoce sus derechos. Y hoy yo vengo abriendo en A Tu Salud este escenario, usando este escenario de A Tu Salud, para que la gente pueda saber cuáles son sus derechos, donde están trabajando, incluyendo enfermeras, domésticas, empleados míos, no importa quién sea, yo no tengo problema con eso, porque yo creo que yo obro en justicia. Dice la palabra de Dios, que el justo por fe vivirá. La justicia es lo que corresponde en todo. Y entonces, en base a ese tenor, vamos primero que usted nos hable por qué asumió el rol de ser presidente de este sindicato para defensa de empleados. Oceanía, mire, yo vengo muy debajo, muy de abajo. Muchas veces yo digo más abajo de lo que están abajo. ¿Debe? Entonces, mi experiencia, ¿verdad? Laborando en diferentes empresas, mirando, como usted dice, el contrabalance de gente justa y gente no justa, ¿verdad? Porque uno encuentra de todo en este mundo y eso es lo que enseña también y lo que forja la personalidad. Pero hubo algo que me impactó sobremanera, una empresa que yo laboraba y veía cómo alguien, una persona, por ejemplo, quería mantener jornada extenuante, presionante, y después ver, o sea, como esa persona, entonces muere. Y cuando muere, o sea, no se lleva nada de todo ese afán que tuvo y creó una fortuna. Y esa fortuna después, los hijos la convirtieron en sal y agua, se disolvió, se convirtió prácticamente en nada. Entonces después uno decía, pero ven acá, esta persona tan triste, exigente, creó esa fortuna, esta persona no descansaba, no respiraba, no dejaba respirar para crear eso. Oceanía, y después que la crea, y él no está presente, lo que forjó, inclusive como hijos, como continuadores, no pudieron sostener este negocio, esa industria, y se disolvió. Entonces usted dice, pero ven acá, ¿por qué te comportas? ¿Valió la pena, ¿verdad? Consumir toda esa vida? En cambio usted vio tuve otro patrón diferente, ¿verdad? Que le decía a uno, mira, hazme esto ahí, ¿no? Que tu paga está ahí, pero te voy a dar un incentivo para que tú me completes esta tarea. O sea, y lo con gusto que uno lo hacía. Mire, usted no pensaba si lo estaban explotando o no. Usted lo hacía con gusto porque esa persona era persuasiva. ¿No entiende lo que? Y cuando usted hacía algo, él se preocupaba por hacer sentir que usted iba a ser premiado por la acción que hacía. ¿Me entiende? Entonces usted lo hacía con ese gusto, porque a veces no parecía que lo estaban mandando. ¿Me entiende? Es un trabajo, pero a usted no le parecía trabajo. Entonces esa persona creció, se desenvolvió siempre en paz y admirado por sus empleados. ¿Qué enseña la vida entonces? O sea, que uno ve un contrabalance, ¿verdad? Como usted dice, de gente que es justa, gente que no es injusta. Uno que obró en justicia. Y entonces uno asume a partir de ahí la idea
de que lo más conveniente es construir lo que usted decía, un mundo con justicia. Cuando usted dice, ¿cómo se forjó el primer sindicato? Oceanía en Inglaterra. De ahí nacen los sindicatos. Se llamaba Congreso de los Trabajadores Británicos, formado por 35 hombres blancos. No podía haber mujeres, no podía haber negros. Ni de otras razas, ¿verdad? Hindúes, que eran 35 hombres blancos. Ese sindicato cumplió, Oceanía, 130 años recientemente. Ya tiene millones de afiliados, no son blancos, hay una mezcla de razas. Hay mujeres, hombres, y una mujer lo conduce. ¡Wow! No me digas. Entonces, ¿qué usted dice, verdad? Ah, pero qué bien, cómo cambian los tiempos. Que ese mundo, ¿verdad?, de sindicalismo es interesante. Sí. Y muchas veces mucha gente le teme, como usted dice, ¿verdad?, hasta hablar del tema. Usted lo ve como una palabra vedada. Lo que yo hablo ahora me lo van a aplicar. ¿Entiende? Porque, en mi empresa. Porque confunde muchas cosas. ¿Usted comprende lo que es? Entonces, yo pienso que esos son ejemplos que inspiran, ¿verdad?, a seguirlo y a motivarse por ello. Eso es así. De hecho, yo sé que usted va pronto para Ginebra, que van como 3 años que escucho mientras le voy trabajando que usted va para Ginebra y va para esos congresos que son de sindicatos y se aprende muchísimo. Yo dije a don Pepe que me anote, que yo tengo que estar para allá porque lo mío es defender mujeres y defender a la gente. Así don Pepe, vamos entonces a definir, para nosotros poder hablar de sueldos, de justicia, de códigos y todo eso, vamos a definir y enseñar a la gente lo que son la canasta familiar, cuántos tipos de canastas hay y qué son los quintiles. Sí, es interesante porque nuestro Banco Central da a conocer lo que ellos llaman los quintiles por grupo de consumidores. Exacto. Ellos lo hacen en base a una encuesta que determina, por ejemplo, que en el quintil 1 están los sectores más encarecidos, más precarios de la población de consumidores y le asignan una canasta familiar a ese quintil y dicen que es de 14,000 pesos. Que es el mínimo, exactamente. Es el mínimo entre los mínimos. Ahí entran los chiriperos. Ahí entran los chiriperos, la gente que es informal y los trabajadores informales que están en el mínimo menor. El mínimo menor. Después existe el quintil 2, que llega a 18,000 pesos. Y el quintil 3, que es de 23,000 pesos. El 4, que es 48,000 pesos. Y el 5, que es 58,000 pesos. Que ese es el máximo. Es el máximo. Pero, ¿qué yo mentira? Digo? ¿Qué yo digo, Oceanía? Yo digo que todos los quintiles son mentiras. Que son sencillamente promedios, pero en el fondo ni es de 58,000, ni es de 14,000, son exactos. ¿Por qué? Porque como usted analiza y dice, mira, esa canasta está ahí, póngale a ella, una canasta imaginaria que esté aquí, ¿verdad?, frente a nosotros. Vamos a ponerle a ella alimentos, vamos a ponerle medicina, artículos de limpieza, de higiene personal, transporte, pago de servicio. Hermana, yo paro de contar. Y una pregunta, es cuando hablamos de esa canasta familiar de 15, ¿estamos hablando mensual? Estamos hablando mensual. Mensual, estamos hablando. Pero mensual. Entonces usted la tiene ahí, esa canasta, y cuando usted divide, por ejemplo, y dice, pero hay personas que en ese grupo te ganan 9,400, ¿entiendes? Hay otros que te ganan 13,000 pesos, como los guardianes privados. Hay otros que te ganan 10,600, como la mediana empresa. Entonces usted dice, vamos a dividir, por ejemplo, un salario de 9,400 pesos en 30 días, porque recordemos que aunque son 23.5 los días laborables, usted come y consume todos los días, 30 días, sea domingo, sábado, lunes, día de la Altagracia, día primero, usted consume como quiera. Entonces usted dice, ¿cuánto da eso diario? 300 pesos diarios, Oceanía. Entonces cuando usted coge esos 300 pesos diarios y se lo pone en la mano a una persona, mire, con estos 300 pesos diarios cubra sus necesidades diarias. Usted piensa que ni que esa persona estuviese sola en el mundo, que no tuviese hijos, ni otra relación, ni a nadie a quien mantener, ni ella sola podría desenvolverse con 300. Imagínese usted, cuando usted tiene una responsabilidad familiar que implica entonces darle respuesta a compromisos
que van más allá de lo particular, de lo individual, de lo de cada quien, implica una familia, claro que no puede hacerle frente a eso. Entonces, por eso es que usted ve que esta lucha nuestra muchas veces se alarga, porque del otro lado, muchas veces, no se entiende esta situación, porque del otro lado también se está pensando en intereses propios. Sí. Y hay que entenderlo, es un choque de intereses, Sí. ¿usted comprende lo que es? Y muchas veces los intereses hay que saberlo manejar, Sí. saberlo encauzar, muchas veces no es lo que uno quisiera. Sí, porque si yo tuviera una gente ¿Entiende? que me haga recursos humanos y esta persona que me va a hacer el trabajo de recursos humanos se va a ir a favor de mi empleado, yo voy a decir, espérate, esa es la lógica, o sea, espérate, tú tienes que buscar cómo tú me cubres a mí, pero lo correcto es que se vaya a favor, o sea, que que se beneficien ambos, tanto el empleado como el empleador. El equilibrio, sí, El sí, equilibrio, que es lo justo, exactamente. ¿verdad? Que sí, y ser partidario de la equidad. Yo digo, Oceanía, no de la igualdad tanto. Equidad y justicia. Porque muchas veces la igualdad es difícil de construir, ¿verdad? Sí. De construir, pero sí de la equidad, de que haya equidad entre los sectores. Porque un factor de ello no puede vivir sin el otro, como quiera. Afortunadamente, la vida está hecha así. ¿Me entiendes? Porque si un factor pudiera vivir sin el otro y anularlo y solo caminar, o sea, el mundo fuera distinto. No existiera como mundo. El mundo existe gracias a ese equilibrio, ¿verdad? Una empresa no puede subsistir sin trabajadores. Trabajadores no pueden subsistir si las empresas no existen. Claro. Usted ve que en estos temas de OIT se discute mucho. Por ejemplo, yo oía a los alemanes, o sea, discutiendo sobre el futuro del trabajo. Y ellos decían, nuestros obreros especializados están siendo desplazados por la robotización y la automatización. Pero entonces decían también, eso es relativamente posible, pero hay que tomar en cuenta que los robots no compran camisas, ni zapatos, ni se beben una cerveza, ni se sientan en un restaurante. Entonces, si tú me robotiza la economía, tú no vas a tener entonces Estás anulando quien te consuma. Exactamente. Quien te consuma. Entonces, hasta eso requiere, como usted dice. Usted sabe ¿verdad? que hablando de eso también, le comentaba a alguien que yo fui a un banco, Sí. a uno de los bancos principales de acá, y yo vi en toda el área del counter, donde dan servicio, hombres. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa? ¿Y dónde están las mujeres de aquí? No, parece que están cambiando, porque es que las mujeres, que por el embarazo, que los permisos, que los hijos, que eso cuánto. Y yo, pero, o sea, pueden pasar muchas cosas, la gente buscando cómo tener una gente como todo el tiempo, no pagarle a alguien sin que te dé el servicio en ese momento, aunque tenga un permiso, aunque tenga una licencia, y pasan muchísimas cosas. Pero, don Pepe, tomando en cuenta el tema de las canastas y los quintiles, o sea, la canasta ya habló de 15, 18, 23, 48, y 58. 58, la más alta. Los quintiles, entonces, ¿cómo yo asocio quintiles con canasta? Bueno, se asocia porque, por ejemplo, el técnico del Banco Central le dice a usted, mire Pepe, la gente suya, la verdad es que ellos están en el quintil número 1, la mayoría, porque ellos deben un salario que van de 9.400 a 15.000 pesos. Entonces, su gente están en ese quintil. Por tanto, usted tiene que tomar en cuenta que como están en ese quintil, usted no puede partir de que, por ejemplo, su canasta es la que contiene, por ejemplo, la de la persona que está en el quintil número 4 o número 5. Su gente es de ese quintil. Pero uno piensa, Oceanía, desde el punto de vista de la alimentación. Usted me dice, por ejemplo, del consumo de alimentos. El ser humano debe propender a la mayor igualdad posible. Es decir, si la gente va a consumir carne, vegetales, leche, cualquier artículo de consumo básico, se presume que debe propender a la cercanía, a la igualdad. Si usted me dice a mí
que las personas se diferencian en el tipo de carro que tienen, yo Sí. se lo acepto Sí, sí. fácilmente. Es más, Que coma usted camarón, me dice que coma esto. en el tipo de ropa Sí, que la persona tiene, Sí. en el tipo de casa que la gente tiene. Todo eso, ¿verdad? Son diferencias que uno acepta Sí. y dice, no, esto no va a ser igualitario, ¿entiendes? Que la persona puede tener un vehículo de este tipo, esta persona pueda que no tenga vehículo y demás. Pero en lo básico sí. Pero en el alimento, Sí. tú no me puedes decir lo mismo. En el tema salud, ¿entiendes? Usted que maneja el área, tú no me puedes decir lo mismo. Deberíamos tener El mismo derecho derecho todos. a acceder a una dentista del tipo de lo que es Oceanía Matos, la persona sin importar el rango que tenga en la sociedad. ¿Por qué? Porque es un tema de salud. ¿Se entiende lo que es? Así es. Pero en los hechos no ocurre así. Entonces, eso mismo que usted decía como introducción de la justicia, debe ser a lo que todos debemos aspirar, es donde todos debemos trabajar para construir un mundo, diríamos así, de ese tipo. Es un ideal, ¿eh? No es fácil construirlo, porque eso tiene miles y miles de obstáculos en el camino. Pero nunca debemos cansarnos de predicarlo, de buscarlo, de hacerlo, porque después de todo, ¿usted sabe una cosa? Mire, el único modo de los que tienen más preservar lo que tienen es propiciando eso. Oye, si no propician la justicia y la igualdad, también van a perder lo que tienen más. Yo pienso, don Pepe, que nosotros no podemos quedarnos en esta sola conversación. Este es un tema bastante amplio. Así es. Yo no quiero que usted se vaya sin hablarnos de esta, me da un tiempecito, de esta lucha sindical y de cuáles son los códigos y cuáles son los estatutos que rigen el tema del aumento. Por ejemplo, a nivel privado, estamos hablando a nivel privado, cada qué tiempo se debe hacer un aumento y cuánto es el porcentaje de ese aumento. ¿Ok? Estamos en un proceso ahora de revisión de los mínimos, precisamente. Entonces tenemos, la tarifa se debe revisar cada 2 años. Esta, la actual, que es la 05-2017, cumple 2 años el 15 de junio. O sea, ya cumple 2 años. Entonces, nosotros iniciamos la discusión para la revisión previo al cumplimiento de la fecha. ¿Entiendes? ¿A qué aspiramos nosotros? A que este mes cerremos el acuerdo. Nosotros entramos a la discusión proponiendo un 30% de aumento para paliar un poco esos quintiles que usted preguntó. Los empresarios nos ofrecieron hasta ahora un 10%. Entonces, estamos en una especie como de tranque. ¿Usted está en un 30 o un 10? Ya 25 nosotros, ellos 10. Teníamos, como usted sabe, una vigilia programada, que usted la resaltó, y esa vigilia fue dejada sin efecto para buscar un acercamiento que nos lo pidió el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo. Entonces, ahora estamos en ese proceso. ¿A qué aspiramos nosotros? A que precisamente esta semana que inicia, ¿verdad? Ahora, entonces podamos buscar un acuerdo definitivo y cerrar ya ese capítulo. Porque la verdad es que los trabajadores están urgidos de ese aumento, que aunque no vaya a resolver los problemas, por lo menos se convierte en un paliativo. ¿Me entiende? Entonces, ese código que nos rige de revisión cada 2 años de los salarios, nosotros creemos que por lo menos debe ser cumplido en esos niveles. ¿Usted cree, don Pepe, que podemos hacer un compromiso de que usted, cuando pase esta primera o segunda semana, que ya hayan llegado los acuerdos, podamos regresar acá a conversar de este tema? Usted sabe que usted siempre cuenta con nosotros. Bueno, pues de verdad, don Pepe, sus orientaciones fueron muy buenas. Yo sé que mucha gente aprendió lo básico hoy. Y entonces, bueno, les invito a que me hablen por mi Instagram o por mi Facebook o por mi WhatsApp y me hagan las preguntas que ustedes quieren hacerle a don Pepe cuando nos encontremos de nuevo en este escenario de A Tu Salud. Gracias, don Pepe, de verdad. Gracias Muchas a usted. bendiciones. Gracias a usted. Vamos a la pausa comercial. Sobre este tema vamos a hablar con tips de cómo conseguir empleo. Ya tú sabes, bajo los términos que habló don Pepe, ¿qué podemos hacer? Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.